Estamos en vivo totalmente en el Digital Innovation Day, el espacio para debatir la recuperación económica de América Latina a partir de las tecnologías de la información y los servicios de telecomunicaciones. También para hablar de que conectar es importante, pero transformar digitalmente es todo. Gracias al subsecretario de Economía de Chile por su presentación. Como saben, Chile en este momento está en un proceso muy acelerado de transformación digital de su economía y tomando decisiones regulatorias y de política pública muy fuertes alrededor del mundo 5G. A continuación, es un privilegio presentar a Kendall Chilton, quien es vicepresidente y Chief Technology Officer de Almacenamiento y Gestión de Datos de Huawei. Kendall, la pantalla es tuya, adelante. Gracias. El día de hoy vamos a hablar acerca de una infraestructura de datos abierta, convergente e inteligente para un mundo inteligente. El mundo está entrando a su cuarta revolución industrial. La economía digital es el nuevo motor que está dirigiendo esta economía y los datos son los nuevos recursos. La inteligencia es la nueva fuerza de producción que nos va a estar dirigiendo los próximos 10 años en todo este movimiento en la gestión de datos. Inteligencia artificial y 5G son dos tecnologías que han permitido este crecimiento en inteligencia de datos. Estas tecnologías también han creado otras tecnologías y avances en las tecnologías que están causando nuestras capacidades de datos un crecimiento exponencial. Antes teníamos video de 10MP y después 4K y a otra realidad virtual y VR. Esto se ha sido posible por el incremento en el ancho de banda, en la tecnología. Tenemos otras cosas que han crecido mucho. Muchos de estos datos tienen que ser recopilados y acomodados en la nube para poder proporcionar información. Esto no sería posible o no habría sido posible antes debido a los avances en la tecnología, en la inteligencia artificial, en el ancho de banda y todos los procesos para llevar a cabo estas operaciones. Vemos otros avances en datos, en empresas de datos, en la conexión, y esto ha resultado en un gran crecimiento de los datos y las demandas de nuestros sistemas para su desempeño. Mientras vemos a nuestras empresas, nos damos cuenta que los datos son clave como una base de lo que vamos a estar haciendo. Y esto existe en 3 fases mientras vemos nuestras necesidades recurrentes en el futuro crecimiento en los centros de datos. Estas 3 áreas o 3 etapas incluyen Edge, la producción en nuestros ambientes de transacciones y capacidades de análisis. Cada una de estas se basan en los datos y cada una de ellas requiere gestión y almacenamiento de datos, así como su procesamiento. Y cada escenario difiere el tipo de almacenamiento, el tipo de procesamiento que se va a desplegar en cada una de estas etapas, por supuesto, es diferente. Cada una necesita cubrirse, necesita poder producir valor para nosotros en nuestros negocios. Así que el problema, mientras vemos en dónde nos encontramos el día de hoy, tenemos 3 desafíos. Primero que nada, tenemos recursos de almacenamiento insuficientes. Los centros de datos solamente están almacenando 2% de los datos que procesamos. Requerimos incrementar nuestro almacenamiento de 7 a 30 días para poder dar el suficiente análisis para llegar a las decisiones, y esto va a resultar en un incremento en la cantidad de datos que tenemos que almacenar y, por supuesto, más demanda para almacenar estos datos y no dejar fuera
nada, podemos guardar hasta el 98%, tenemos hilos de aplicaciones, vamos a poder tener mejor utilización de nuestras redes y nuestro almacenamiento, capacidades de procesamiento, y esto apenas empieza a suceder mientras las aplicaciones están subiendo a la nube y pueden irse consolidando en la nube de computación. Esto nos permite eliminar estos silos de aplicaciones y poder tener todo de una manera convergente. En día de hoy, las aplicaciones en muchos ambientes están en silos. Otro desafío que tenemos es que solamente el 10% de nuestros datos generados en los centros de datos ha sido para la información y el valor que contiene. Hicimos una encuesta en varios centros de datos y vimos que de 1.3 millones de cables de datos, solamente 5,000 eran aprovechados para su valor, y esto va a cambiar en el futuro muy cercano, mientras más y más capacidades se van acercando a los centros de datos y nos permiten obtener el otro 90% del valor que no se está utilizando en nuestros centros de datos y que nos dará gran valor a nuestros negocios. Para poderlo lograr, tenemos que ir de nuestro ambiente de silos a un ambiente convergente donde todos nuestros recursos se pueden utilizar. Tenemos que movernos de un ambiente complejo a uno inteligente, que se autogestione, que se simplifique mucho más para que podamos trabajar en las actividades que necesitamos nosotros cubrir. Tenemos que ir de un ambiente cerrado, dominado por tecnologías propietarias, a un ambiente muy abierto, donde tengamos la opción de utilizar el mejor existente, el poder trabajar dentro de un ecosistema que nos permita la mayor cantidad de flexibilidad. Vemos la infraestructura de datos y hay cuatro capas o niveles. Un nivel de computación diversificado. Tenemos que poder escoger los recursos apropiados, y esto puede variar dependiendo si el Edge, el centro de datos o las actividades de computación en la nube, qué actividades tienen disponibles. Todo esto es muy importante en nuestra infraestructura, el almacenaje, el procesamiento de datos y también la virtualización de datos es parte de nuestra infraestructura de datos, y todo en conjunto se tiene que optimizar para darnos el mejor valor. Y esto es para nuestros centros de datos. Para poderlo cumplir, necesitamos una convergencia total para una eficiencia óptima. Necesita haber convergencia entre distintos tipos de almacenamiento, así que Huawei ha visto esto muy de cerca, determinando que necesitamos satisfacer 4 tipos de datos en un solo sistema que nos da una copia de los datos y nos permite crear un solo catálogo para los propósitos de análisis, para poder tener el mayor valor de los datos que tenemos, eliminar los desechos en nuestros centros de datos, creando, o el desperdicio del almacenamiento, creando cosas que no necesitamos. La base de datos puede, de una manera mucho más rápida, si está utilizando su sistema de computación interna para simplificar la gestión de las bases de datos. Las bases de datos son parte de las estrategias de las bases de datos y están gestionadas por el mismo sistema de gestión de datos que gestiona el almacenamiento, también la convergencia, que nos lleva al desempeño y permite que más aplicaciones puedan tener acceso a la información, creando un ambiente muy flexible para poder llevar a cabo el análisis. También en Big Data esto necesita llegar a la convergencia. Gran parte de los datos estructurados existen en las bases de datos, y aquí es donde tiende a estar los datos más valiosos, sin crear copias, haciendo transferencias, y todo esto sería un gran ahorro. Así que la convergencia de bases de datos y Big Data son muy importantes. Tenemos que reconocer el ciclo de vida. Necesita haber una convergencia en todo el ciclo de vida de los datos que incluya un archivo o respaldo para poder ser gestionado o recuperado en el centro de datos, y no solamente una parte en el centro de datos, para que se pueda obtener ese valor de los datos que son históricos.
Mientras analizamos qué hace Huawei en el centro de datos, está configurando la convergencia a distintos niveles de la infraestructura de datos. Hay una convergencia de hardware donde damos la capacidad de poder en una instancia de un solo hardware, dar medios diversos de almacenamiento para que todas las aplicaciones de trabajo, todo el flujo de trabajo se puedan satisfacer en una sola plataforma de hardware. También convergencia de datos que nos permite tener distintos niveles de respaldo de datos y los archivos dándonos capacidades muy sensibles a los datos. Tenemos también snapshots de alta densidad, capacidades de duplicación que nos permite asegurarnos que no desperdiciamos almacenamiento creando copias innecesarias de la misma información. También estamos poniendo mucha atención a la conversión de protocolos con la capacidad que se llama 4 en 1, que nos dan archivos abiertos, objetos, bloques, HDFS, que nos permite compartir los mismos medios en los distintos protocolos para que no haya copias entre un objeto, un archivo y un HDFS. También hay una sinergia Edge nube. Y esto nos da la sinergia entre lo que tenemos en sitio y la nube, y la sinergia entre Edge y centro de datos, y sinergia entre Edge y la nube. Esta relación entre estos tres diferentes fases de datos, en cómo compartimos los flujos de trabajo, necesita poder ser gestionada en un solo portal para poder y ser tratada como una sola entidad en lugar de tres cosas separadas que se tienen que gestionar con una gran complejidad. Vemos los distintos escenarios en los centros de datos y básicamente hay tres tipos diferentes de procesamiento que hacemos y les llamamos tres escenarios diferentes. El primero que tenemos que considerar es qué es lo que pasa en un centro de datos. En general, la producción, infraestructura de producción y transacción, le llamamos Ocean Data. O datos de océano, así le llamamos. Tenemos la capa de procesamiento y la de gestión de datos. Al simplificar el stack de protocolo, dando tecnología de computación de almacenamiento, Ocean Data nos da un gran desempeño para todas las cargas de trabajo dentro del centro de datos. Huawei nos da todo el almacenamiento flash para poder llegar a esta capa de almacenamiento con el desempeño, confiabilidad y DMS que nos da la capa de gestión de datos de una manera muy simplificada con inteligencia artificial para poder gestionar los recursos en Ocean Data para tener la mayor eficiencia. Y esto nos da un desempeño disponible, un ambiente de alto desempeño en un ecosistema abierto, muy compatible con las operaciones que necesitan manejar, nos da mucha flexibilidad y de una manera simplificada el equipo de fabricante original o OEM para dar toda la potencia para poder gestionar estos recursos y también los recursos para hacer más y manejar más del crecimiento requerido como teníamos en 2025. Fusion Data es otro escenario, es el que llamamos la capacidad del lago de datos inteligentes. Esto nos tiene cuatro capas. Tiene la capa de almacenaje, y tenemos la de gestión y tenemos la de desarrollo y análisis. Todo esto está en la arquitectura de Fusion Data. Al utilizar la computación de almacenamiento y las tecnologías de conexión como 4 en 1, Fusion Data va a eliminar los silos de datos. No necesitamos extraer datos del ambiente de producción y moverlo a otro ambiente donde se hace el análisis. El análisis se puede hacer directamente en los sets de datos utilizando la tecnología Snap, muy eficiente si se necesita una copia de los datos o se puede manejar con datos en vivo si las aplicaciones lo pueden soportar. Y esto maximiza los recursos de almacenamiento, su utilización nos da una capacidad bajo demanda, acelera el análisis, nos trae a tiempo real para saber qué es lo que está pasando hoy, no lo que pasó
la semana pasada, el mes pasado o el año pasado. Esto nos ayuda a tener un acceso inmediato a todos los recursos necesarios y nos da una gestión mucho más fácil. Nos están manejando distintos ambientes para la analítica y todo está dándonos una manera muy fácil de monitorear y ver qué es lo que está sucediendo en el centro de datos o data center. Aquí tenemos un tercer escenario, Fusion Cube. Esto está orientado a la sinergia de Edge, nube y el ambiente Edge. Esto es un ambiente totalmente integrado, donde todo, incluyendo el almacenaje de computación, la red y la seguridad, está en un solo sistema. Esto simplifica el desplazamiento de este sistema de una manera costo efectiva de manejar las necesidades remotas del centro de datos. Esto nos permite desplegar rápidamente, nos da este ambiente colaborativo de Edge Nube que se necesita para satisfacer los escenarios Edge. Está disponible en distintos tamaños para soportar los distintos escenarios Edge. Las soluciones de protección de datos de Huawei nos incluye el respaldo. De una manera muy simplificada se puede dar respaldo a un dispositivo, a la nube, y también está disponible para correr en hardware existente. El almacenamiento Blu-ray es muy costo efectivo para archivar, para tener almacenaje. Nos da un acceso muy rápido a los datos. También se puede archivar en la nube pública con la misma solución Edge. También necesitamos dar la posibilidad de recuperación con un amplio rango de protección de tecnologías Snap, así como muchas tecnologías de replicación remota, incluyendo activo-activo, activo-pasivo, estos tres centros de datos. Cualquier estrategia de replicación que se les pueda ocurrir, la tenemos. Tenemos soluciones en nuestro repertorio de replicación remota. Todas estas capacidades son necesarias porque toda esta información tiene valor y el perderla o no tener acceso a la información cuando se necesita es bastante dañino para el negocio. Así que Huawei se interesa mucho para asegurarse de tener todas las soluciones de protección de datos para proteger todos los datos en todo el ciclo. Todo esto no es útil si no se puede gestionar. Todo lo que tenemos son las soluciones de gestión de datos que nos permiten obtener la utilización más efectiva de los recursos de almacenamiento con una cantidad mínima de participación humana. Nuestra estrategia de MS incluye 3 capas, incluyendo dispositivo inteligencia artificial, también tenemos el centro de datos, inteligencia artificial, utiliza también esta tecnología y un ambiente que se llama DMI, que nos da un motor donde la inteligencia artificial se despliega, se manejan los recursos en el centro de datos, los switches, el almacenamiento, incluso sistemas de almacenamiento de terceros, todos para un clúster en el centro de datos y para darnos la capacidad de scripts para replicar las aplicaciones en el centro de datos. También tenemos una capa de nube que nos da la posibilidad de manejar los sistemas de manera remota, nos da tecnologías de inteligencia artificial avanzadas, entrenamiento con modelos, con expertos de Huawei para ayudarles a gestionar sus recursos de manera eficiente, efectiva, para poder reducir costos, mejorar el desempeño de su centro de datos. Esto también es el puerto donde se tiene acceso mientras está funcionando utilizando aplicaciones móviles a través de servicios Lo hemos visto el día de hoy, los distintos escenarios con soluciones, la infraestructura de transacción. Hemos hablado acerca de lo que hacemos con Ocean Data, Fusion Data, para podernos dar el soporte de la parte analítica, Fusion Cube también. Y los componentes clave en esos distintos escenarios sería Ocean Store All Flash, este almacenamiento con Ocean Storage dorado, que es el más rápido, el almacenamiento distribuido Ocean Store para distintos productos
y que nos permite tener una solución que se puede escalar, que nos da capacidades 4-on-1, donde se pueden hacer muchas cosas dentro del mismo sistema y poder compartir conjuntos de datos. Y también tenemos los productos Fusion Cube, que nos da la capacidad 5 en 1 para proporcionarte todos los recursos que se requieren para poder desplegar sobre Edge. Y todo esto es gestionado por nuestro stack de gestión de MS, que despliega en su centro de datos con la tecnología de inteligencia artificial para poder gestionar todos los recursos en su centro de datos. Y por supuesto, lo hemos construido de una manera muy abierta, como les dije al principio. Necesitamos tener una arquitectura abierta, una manera abierta de poder trabajar en nuestros data centers o centros de datos, y Huawei ha visto la posibilidad de tener APIs abiertos, plataformas abiertas, trabajar con estándares y comunidades para asegurarse que tengamos una solución que no deja de trabajar con algo más. Así que soportamos el poder estar seguros que todo trabaja de una buena manera, de una manera abierta, utilizando el software, las comunidades y asegurándose que nuestros sistemas nos proporcionan la flexibilidad y capacidades sensibles al costo. Les agradezco por su atención durante esta presentación. Espero que haya sido útil y siéntanse en la libertad de comunicarse, de ponerse en contacto si tienen preguntas o necesidades especiales con las que podamos ayudarles.